with me. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police just, he's covered. He ain't killed my boyfriend. Fight back! Fight back! Back up! Stay down! Stay down! It's fucking disgusting, and I don't understand why it continues to happen, and nothing is... We rally in the streets. That's a black issue. It's not just a Hispanic issue. This is an American issue that we should all care about, all fair-minded people. Sí, pero con palabras no se arreglan las cosas. El 13% de la población de Estados Unidos son negros. ¿Por qué entonces no es un 13% cuando son víctimas de la policía? Resulta que es un 34%, casi el triple. ¿Por qué entonces un negro vale menos que un blanco? ¿Qué siente un policía blanco asesinar a un negro desarmado? ¿Es solo el racismo o es más allá del racismo? ¿El sistema económico es racista? Ya desde los años 60, Martin Luther King apunta que el capitalismo voraz de Estados Unidos es el culpable. Luther King dijo que la verdadera compasión es darse cuenta que un edificio que produce mendigos debe tener una reestructuración. Afirmó que de Vietnam a África del Sur, incluido América Latina, los Estados Unidos están en el lado malo de la revolución mundial. Hoy la tecnología ha evidenciado más cómo los policías actúan como si tuvieran la orden de una limpieza racial. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Gracias a Sam, gracias a Keivan Monseñín, muchas gracias, él es el investigador que hizo esta pieza. Y vamos directamente con nuestros invitados, José Luis Urosa, abogado, allá en España, Madrid. José Luis, ¿cómo estás? Y Roberto Valencia, analista internacional en Nueva York, gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. José Luis, quiero poner una imagen que ha dado la vuelta al mundo y quiero que tú me la expliques, José Luis. Explícame la imagen que dice, sale una mujer desesperada. Dice, mataron a mi novio por traer una luz del coche mal. Es una escena dramática y el policía sabe que hizo mal porque su voz es de desesperación y de arrepentimiento. Dice, joder, le dije que no buscara nada. ¿La pueden poner, por favor? Just shot him in his arm. We're waiting for a back. I will, sir. No worries. I will. He just shot his arm off. We got pulled over on Larpener. I told him not to reach for it. I told him to get his hand out. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. ¿Por qué merece una mujer negra ver esto? ¿Por qué merece un negro esto, José Luis, por favor? Hombre, ni un negro, ni un blanco, ni nadie merece morir en circunstancias parecidas. Lo que ocurre es que el error humano existe. El hecho de dar el alto a alguien, pararlo, pedirle que no toque nada porque entiende que el policía que puede haber peligro, y el hecho de que dispare erróneamente o se equivoque al disparar puede pasar en cualquier momento. La imagen es dramática, es terrible, es tremebunda, pero no significa más que un triste y absoluto error humano, pues que con toda seguridad será juzgado. No solo será juzgado, sino que si hay algún atisbo de culpabilidad, cosa que tendrá que decidir el tribunal correspondiente, pues será condenado con todo el peso de la ley. Las imágenes son tremendas, espectaculares, brutales incluso, pero no dudo en lo absoluto que el policía responsable del acto comparecerá ante un juez y que el juez decretará lo que sea justo en el caso y aclarará la responsabilidad del policía. Y es más, la víctima, el problema es que los policías son absueltos, ¿no, José Luis? Si en algún momento tiene que ser indemnizada, lo será.
José Luis, el problema es que son absueltos los policías y además este no es un hecho que sucede una vez cada 10 años. Los policías son absueltos si tienen que ser absueltos, quiero decir. Yo no acepto mucho esa tesis de que es que el sistema es corrupto y por tanto deja libres asesinos con órdenes de matar a otras personas. El error judicial existe, el error policial existe, pero existe un juicio y todas las garantías procesales para sacar adelante una sentencia justa. A ver, voy con Roberto Valencia, allá en Nueva York. Roberto, gusto en saludarte. ¿Por qué merece esto un negro y tu contraste con lo que está diciendo José Luis? Adelante, por favor. No, esto concordamos totalmente, o sea, nadie merece este tipo de trato, pero lo ocurrido con Philando Castile no es un hecho de casualidad como lo pretende poner el invitado. Este hombre ha sido detenido y ha recibido lo que conocemos aquí en Estados Unidos como un perfil racial más de 50 veces. Fue detenido más de 50 veces. Simplemente por su apariencia, por su color de piel. Y así también muchos hispanos enfrentan ese tipo de perfil racial en los Estados Unidos. Los policías, como tú lo acabas de mencionar, sí, lamentablemente ellos salen absueltos de todo cargo y esto no es la primera vez que ocurre. Ocurrió también con Tamir Rice, un joven del estado de Ohio que también fue abatido por las fuerzas policiales. Creo que no es coincidencia lo que está ocurriendo y sin ir tan lejos veamos el caso de la ciudad de Nueva York con una práctica que tenía la policía que se conoce como el stop and frisk o el de detener y registrar. Y en muchos casos la policía, 9 de cada 10 casos, eran casos donde no encontraban ningún tipo de evidencia y la mayoría de las personas que eran blanco de este tipo de requisas que actualmente se consideran inconstitucionales eran negros e hispanos. Y el problema, nos podemos extender, y yo creo que en el programa lo vamos a discutir, las ramificaciones que una requisa indiscriminada puede generar en una persona. La falta de oportunidades de trabajo porque esas personas fueron detenidas de una forma arbitraria y cuentan con una felonía en su caso porque no tienen forma de pagar una fianza. En fin, podemos explayarnos en este tema en el programa, en lo que queda de este programa, pero a su pregunta, a mí me parece que esto no es coincidencia. Lamentablemente la policía en muchas ocasiones se sale con la suya y todo esto es por una falta de profesionalismo dentro de algunas fuerzas policiales, no voy a decir que todas, pero en donde no hay un profesionalismo, no hay una capacitación de los policías ante estas comunidades que en la mayoría son comunidades marginadas y que se ven victimizadas por las acciones policiales. Bien, José Luis. Voy con José Luis. Robert, gracias. Voy con José Luis. A ver, José Luis, ya ni te pregunto porque con tu respuesta al principio pues me vas a decir que no, pero te lo tengo que preguntar porque los números, tal como los está diciendo Robert, están ahí. Las estadísticas existen, están ahí, tanto en el The Guardian, en el Reino Unido, como en el New York Times, han registrado exactamente esto. Quiero que me expliques el fenómeno a nivel masivo. ¿Por qué los policías blancos matan más a los ciudadanos negros? Y yo preguntaría más, ¿es una fobia, es un gusto, es un trauma? ¿Desde qué punto de vista lo puedes explicar? Si es que lo puedes explicar. No, yo creo, Roberto, que tiene una explicación sociológica perfectamente razonable. Estamos hablando de que hay más víctimas muertas a manos de los policías de raza negra que de cualquier otra raza, y en Estados Unidos sabemos que hay un crisol importante. Esto tiene una explicación sociológica, como digo, que es muy simple. Es decir, la población más desfavorecida, donde más bolsas de pobreza hay, es la que más delinque. Habitualmente es una realidad incuestionable que hay bolsas de marginalidad y las bolsas de marginalidad generan delincuencia. Y la delincuencia muchas veces genera este tipo de situaciones. Por otra parte, yo me he quedado bastante sorprendido con alguna argumentación del parar a alguien y registrar. Es práctica común de todas las policías del mundo, cuando se puede prever que puede haber algún tipo de peligro, parar a alguien, pedirle la documentación y registrarle. Sin ir más lejos, yo no tengo cara de delincuente ni soy delincuente. Y he sido muchas veces parado por la policía, tanto en coche como andando, y me han pedido la documentación y bueno, no ha habido más trámite. De tal manera que a mí me parece que la situación no
responde más que a eso. Es decir, hay una bolsa, y esto es incuestionable. Yo preguntaría por qué los hispanos en Estados Unidos han progresado muchísimo más rápido socialmente que la población de raza negra. Si la población de raza negra sigue estancada en su crecimiento como grupo humano e individual, y sigue estando en situaciones algunas veces de exclusión y marginalidad, seguirá generando delincuencia, y la delincuencia, mal que bien, terminará generando situaciones desagradables. Otra cosa es que efectivamente yo creo que hay errores policiales, y hay errores judiciales. Déjame hasta ahí, José Luis, porque has dicho muchas cosas. Si hay algún caso de delito flagrante, persígase y castíguese, porque estoy convencido que se hará. Déjame, aquí me dicen los internautas que por qué no te pintas de negro y vas a Estados Unidos a ver qué pasa. Bueno, Robert, dices, tienes muchos contrastes a lo que dice José Luis. Robert, por favor. Sería una experiencia, Roberto. Sí, no... No, es algo realmente que no es algo que refleja la realidad. Lamentablemente muchas de esas personas no se encuentran haciendo nada, ningún tipo de acto delictivo como lo menciona el invitado. Simplemente estas son personas que deambulan por la calle, que simplemente están haciendo sus actividades como cualquier persona, tomando el tren, caminando por la calle, y simplemente levantan sospechas por su apariencia. Y esto ocurrió, por ejemplo, con el caso de Trayvon Martin, donde supuestamente él estaba cometiendo algún tipo de acto delictivo cuando él simplemente estaba con su novia, y llegó este vigilante, George Zimmerman, y le disparó a mansalva. En cuanto a lo que menciona el invitado sobre la falta de oportunidades de los afroamericanos, yo no estoy tan de acuerdo con lo que él menciona de que, claro, obviamente cuando hay una comunidad donde hay una alta concentración de pobreza, pues sí, va a existir la delincuencia, pero ese es el mismo argumento que mantienen muchos ¿cómo se dice? Personas de la política pública, donde dicen que estas personas que cometen crímenes son negros contra negros, cuando realmente no es la verdad. Incluso muchas personas de raza negra son detenidas porque tienen un tipo de consumo o algún tipo de estupefaciente, y esas personas se enfrentan cargos mucho más fuertes que los blancos. No estoy muy de acuerdo con esa teoría realmente. Me parece que también hay que tener en consideración el bagaje histórico, la desigualdad de los afroamericanos en Estados Unidos, que viene desde los derechos civiles, y que aunque se han hecho progresos significativos, todavía esta comunidad enfrenta graves desigualdades, falta de oportunidades de empleo, en fin, y el estigma que existe especialmente sobre el hombre afroamericano, que engrosa una gran parte de la población carcelaria en Estados Unidos. Déjame ir con José Luis, pero Robert, te voy a preguntar y te quedas pensando para que me expliques, entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Se debe a racismo, a falta de preparación profesional, que tampoco lo creo porque en la Academia de Policía creo que les dan buena preparación, a una directriz del gobierno de, pues, maten más a los negros que a los blancos, o a una crisis económica clasicista, es decir, los estadounidenses no son tan racistas, pero son más bien clasicistas, de acuerdo a cómo te ven vestido o de acuerdo al poder que tienes, te respetan sí o no? Déjame ir con José Luis y mientras piensa Robert. José Luis, ¿tú dices que entonces no hay racismo en Estados Unidos? No, yo no afirmo que no haya racismo, afirmo que la actuación de la policía no es racista y que en ningún caso tiene órdenes de matar más negros que blancos. Lo que estoy diciendo simplemente es que efectivamente ha habido problemas, que efectivamente hay errores, que efectivamente hay que subsanarlo. Yo, cuando se habla de inocente y culpable, las cosas son como son, y uno tiene que decir incluso la verdad, aunque evite un buen titular de prensa. Hay una realidad incuestionable. La última persona que ha muerto a manos de la policía, efectivamente, primero, no tendría por qué haber muerto; segundo, ha sido un error, yo creo que gravísimo, pero es una persona que no era un... ¿Y por qué esto no le pasa a los blancos, Con esto no estoy justificando su muerte. ¿Pero por qué no le pasa esto a los blancos? Que no era una persona inocente, tenía una acusación grave de 34 o 35 delitos. José Luis, ¿por qué esto no le pasa a los blancos? Lo cual no tiene nada que ver con el caso. José Luis, ¿por qué no le pasa a los blancos? Pues les pasará seguramente igual. No. Lo que pasa es que no es... Roberto, les pasará exactamente igual, lo que pasa es que goza de menos atención de la prensa, probablemente. No, es que no hay registros tan altos que le pase a los blancos. Y a ver, Robert, tú que estás en Estados Unidos.
le pasa esto a los blancos? No, es que volvemos al mismo tema, es ese perfil racial que ocurre en Estados Unidos. Mire, el caso de Ernie Garner aquí en Nueva York, el hombre simplemente estaba vendiendo cigarrillos sueltos, llegó un policía y el policía lo estranguló. Es una práctica ilegal en las fuerzas policiales. Tú mencionas de que algunos de los policías reciben entrenamiento. Sí, probablemente reciben entrenamiento, pero hay muchos casos en donde la policía ni siquiera sabe el accionar, cómo actuar en un caso donde sí, puede que haya un sospechoso, pero por ejemplo, lo que se conoce como, en inglés como el chokehold, que es la estrangulación, es algo que no se permite. Entonces también hay que cuestionar algunas acciones de algunas fuerzas, de algunos oficiales que cometen ese tipo de prácticas en contra de los ciudadanos. Ahora, hubo un estudio muy reciente donde mostraban que los afroamericanos cuando tienen ese tipo de interacciones con la policía son más propensos realmente a ser esposados, a ser requisados por la policía que los blancos. Y estamos viendo, hay que ver la proporción de la población, donde la mayoría es blanca y los afroamericanos son apenas, como lo mencionaste al comienzo de la emisión, es apenas el 13% de la población estadounidense. Entonces, obviamente que hay que cuestionar realmente las acciones de los policías, e incluso hace poco unos policías, no recuerdo realmente en qué estado, creo que fue en California, fue aquí también en Nueva York, donde salieron a la luz y dijeron que ellos tienen que mantener un tipo de cuota, un tipo un número de arrestos o de requisas mensuales que les exigen sus comisionados, sus jefes, y donde la mayoría de estas personas que para los policías resulta más fácil mantener esta cuota son en comunidades de color, particularmente hispanos y negros. O sea que sí hay un perfil racial, lamentablemente, y esto, como lo acabo de mencionar, como lo mencioné en la emisión del programa, a comienzo de la emisión del programa, esto tiene ramificaciones mucho más profundas, económicamente, socialmente, que abre más la brecha de desigualdad racial. Una persona que cuenta con una felonía no puede aplicar a un trabajo que le permita responder a sus medios, a su modo de vivir. No puede incluso conseguir una vivienda. ¿Por qué? Porque tiene un récord criminal. En fin, esto tiene repercusiones mayores, donde existe una encarcelación masiva y particularmente dentro de las comunidades de color. Así que existe una gran problemática frente a este tema, porque la mayoría de las personas que se ven perjudicadas son comunidades de color. José Luis, de comunidades de color. José Luis, yo no sé ahora cómo estás en contra de todas las estadísticas y cómo es la pregunta que muchos se hacen, cómo la cuna del racismo se convierte en la cuna de la democracia mundial. Y te lo pregunto porque revisando la historia me parecía que esto es como el terrorismo de Daesh. Una ley en Virginia, en Estados Unidos, en 1705 estableció que la esclavitud solo se aplicaría a los que no fueran cristianos. ¿Esto no estaría en la genética de los Estados Unidos hoy, en el inconsciente colectivo, o descartado para ti, José Luis? No, vamos a ver, cada época histórica tiene un contexto y tiene una aplicación de normas. El derecho a la esclavitud, si uno lo revisa, pues se da cuenta que efectivamente solo podía ser con el infiel. De hecho, esa es una vieja práctica medieval de principios del siglo XVIII incluso, y eso es una barbaridad. Y es una barbaridad que se ha corregido y se ha resuelto. No tiene nada que ver que en 1763 hubiera una ley de esas características para que exista otra. Yo estoy de acuerdo con mi contertulio en que efectivamente el análisis de la situación no puede ser solamente un análisis de cifras y datos policiales de cuántos negros o personas de raza negra han muerto y cuántos han sido encarcelados, porque lo que habría que ver y poner en relación, ya que las cifras son tozudas en este sentido, sería del total de delitos cometidos en Estados Unidos, qué porcentaje corresponde y qué segmentación tiene desde un punto de vista racial o étnico. Lo mismo nos llevamos una sorpresa o no. José Luis, por tanto, las cifras son cifras y la interpretación de las cifras es lo importante. Me parece que ahora mismo no hay leyes excluyentes desde un punto de vista racial y el hecho fundamental es que el presidente de los Estados Unidos es un hombre negro. ¿Me puedes definir qué es racismo para ti, José Luis?
Racismo es despreciar al otro por el color o el credo que practica, porque no hay solamente un racismo xenofóbico y étnico, hay también un racismo político, cultural, social. Y decías antes, ¿puede ser una cuestión de clasismo? Sí, sí puede ser una cuestión de clasismo. ¿Puede haber errores? Sí puede haber errores, pero lo importante es saber que hay una policía en Estados Unidos que con carácter general es una policía democrática. ¿Puede haber gente mal formada? Sí. ¿Puede haber gente que haga y cometa actos ilícitos? Sí. Persígase y condénese. De hecho, yo estoy convencido que todos los policías que están haciendo abusos de violencia física en la calle, sea con blancos, con negros, con hispanos o con orientales, va a tener el castigo que merezca si es que se ha producido la irregularidad correspondiente. Bien, déjame ir con Robert. Esto que dijiste, José Luis, de que el racismo es el desprecio al otro por su color, esto no existe en Estados Unidos. Bueno, a ver, Robert, para concluir, para explicarle a la gente por qué estamos viendo esto. Sí, y no me contestaste hace rato porque le estabas contestando a José Luis. Sí es un problema genético, es un problema de supremacía, es un problema que traen en la mente los blancos, es un problema multifactorial, desde luego, pero ¿cuál es el principal problema? O sea, ¿por qué contra los negros? Bueno, sí, yo creo que es un tema que se ha venido discutiendo incluso desde hace algunos años. Un autor muy conocido aquí en Estados Unidos que se llama Ta-Nehisi Coates publicó un artículo en una revista prestigiosa aquí en Estados Unidos que se llama The Atlantic, que el artículo hacía un llamado a las reparaciones. Cuando él habla de reparaciones, habla de ese lamentable bagaje que ha sido la esclavitud y que todavía tiene lamentablemente vestigios en Estados Unidos. Mire, no nos vayamos tan lejos, mire el estado de Mississippi. El estado de Mississippi tiene en su bandera todavía la bandera de la Confederación. ¿Qué era la bandera? ¿Qué era la Confederación? Era estos estados del sur que se rehusaban a la abolición de la esclavitud. Y no solamente estamos viendo que 300 años después surgió el movimiento de los derechos civiles y como lo mencioné al comienzo de esta emisión, aunque han habido avances, todavía existe vestigios en donde la gente, donde algunos estados, por ejemplo en el estado de Texas, donde recientemente se llevó un caso de acción afirmativa, el cual le permite a las comunidades de color poder ingresar a las universidades, y fue un tema que entró en debate. Otro tema que está en debate es el derecho a los votos, que fue uno de los pilares del movimiento civil y que la Corte Suprema eliminó partes de esa ley que le permitía a los afroamericanos ejercer el derecho al voto. No hace mucho, hace 40 años, las parejas interraciales se consideraban ilegales, la práctica. En fin, todavía existen vestigios de lo que fue la esclavitud en Estados Unidos, eso no me cabe ninguna duda. Y por eso es que muchos autores afroamericanos exigen las reparaciones de aquel entonces, que todavía lamentablemente sigue afectando la vida de muchos afroamericanos en Estados Unidos. José Luis, muchas gracias allá en Madrid. Robert, muchas gracias en Nueva York. Gracias a los dos por este ejercicio de dos voces. Como siempre, buenas noches aquí. Enterar en nosotros, nos vamos. Gracias. Esta es la carta de la madre de Tamir Rice. Tamir Rice fue un niño de 14 años negro que fue asesinado por la policía de Estados Unidos hace 2 años. La madre hace un año escribió esto: yo, Samaria Rice, quiero que la gente recuerde que este sábado será el cumpleaños de mi hijo. Cumpliría 14 años. Hoy no habrá pastel de cumpleaños. Yo estoy luchando para que el Departamento de Justicia haga justicia. Yo veo cómo hay unidad en mi ciudad para festejar una gran victoria por el equipo de básquetbol que ganó de Cleveland. ¿Cómo desearía que mi hijo estuviera aquí viviendo esto? Es una pena también que no tengamos unidad para hacer justicia como sí para el básquetbol por el sufrimiento racial que vivimos en Estados Unidos. Como esta madre, muchas lloran la sangre hoy en Estados Unidos. Buenas noches.